Bueno chicos, vamos a ver ahora qué es la expresión oral. Cuando nosotros estamos hablando, en cualquier momento estamos haciendo una expresión oral, nos estamos expresando oralmente, ¿sí? Bueno, algunos, solo aquellos que no tengan la capacidad de hacerlo, podría decirse que no tienen la forma de expresarse oralmente. A las personas que son mudas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la oralidad, la expresión oral es la capacidad de poder decir lo que pensamos sin barreras. Ahora, ¿para qué nos sirve la expresión oral? Bueno, la principal utilidad es para comunicarnos, a poder comunicarnos. ¿Qué comunicamos? Bueno, pues pensamientos, ideas sobre cosas que se encuentran a nuestro entorno. Eh, y bueno, gracias a la expresión oral somos capaces, les decía, de comunicarnos. ¿Sale? Bueno, eh, compartir lo que pensamos. ¿Cuáles son las características de la expresión oral? Bueno, una de ellas es la fluidez con la que usamos las palabras de forma natural y espontánea, es decir, sin pensarlas tanto. Posee ritmo que le da armonía y acentuación al lenguaje. Ahora presenta coherencia, pues expresa de forma organizada las ideas o pensamientos, es decir, no tiene que ser por medio de, vamos, tiene que estar ordenada lo que queremos expresar. Bueno, en ella se muestran diferentes movimientos corporales y gestos, es decir, dependiendo de la situación que queramos comunicar, es como nos vamos a mover. Existen expresiones orales, por ejemplo, que se hacen frente a un video, a espectadores, ¿sí? Y tenemos que mostrarles con gestos lo que queremos comunicarles. Hay expresiones que no son propiamente orales porque eh, bueno, sí son orales, pero por ejemplo la radio no podemos mostrar gestos en la radio, porque la gente que está del otro lado no nos ve. Ahora, tiene dicción, es decir, se deben pronunciar las palabras con claridad, es decir, lo que tú digas, que se entienda lo que estás diciendo. El hablante utiliza el volumen en la expresión oral, es decir, si vas a comunicar, por ejemplo, algo que tiene que causar calma en la persona, tienes que bajar el volumen de tu voz. Pero si quieres que la persona que te va a escuchar reaccione a algo, tienes que subir el volumen. Ahora, debe darse de forma clara y precisa, ¿sale? Tanto las ideas como los pensamientos tienen que ser claros. Tiene que tener un amplio vocabulario de palabras que se encuentran almacenadas en nuestra mente, ¿sí? Tenemos que utilizar un vocabulario que sea amplio, nada de redundante y repetir y repetir y repetir lo mismo. Ahora, la expresión oral es activa, es decir, expresa sentimientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede también con otras características de la oralidad? Es que lo que queremos transmitir contiene dos situaciones, lo subjetivo y lo objetivo. Dentro de los subjetivos está el autodominio, que es la capacidad de vencer la ansiedad, el miedo. Muchas veces cuando nosotros vamos a declamar una poesía, vamos a hablar en público, nos sudan las manos, nos gana la ansiedad, entonces tenemos que eh, derribar esas barreras. Lo subjetivo tiene que ver con lo que nosotros podemos expresar libremente. Organización de ideas, ¿sale? Es decir, antes de iniciar una expresión oral debemos organizar lo que queremos decir previamente, ¿sale? Proyección de ideas, ¿sale? Y dentro del objetivo tenemos que analizar al público al que queremos eh, comunicar, dependiendo de lo que queramos comunicarle. Puede ser que eso que vamos a comunicar de manera oral sea para niños, para adolescentes o para adultos.
de tal manera que tenemos que escoger el lenguaje adecuado que tenemos que utilizar, ¿vale? Y cuando estamos dentro de la oralidad, debemos saber escuchar a nuestro público, pero también saber hablar, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los tipos de oralidad que tenemos? Eh, tenemos asamblea, por ejemplo, cuando, por ejemplo, se reúnen en una asamblea los de la comisaría ejidal, por ejemplo, los ejidatarios en tu pueblo, eh, cuando se reúnen los padres de familia en una asamblea también escolar, ¿sí? Conferencia, bueno, las conferencias dice que una o más personas exponen los resultados de algo ante un auditorio. A lo mejor ustedes han asistido a una conferencia, a lo mejor no, pero en una conferencia se expone un tema frente al público. Eh, También tenemos el discurso. El discurso, en un discurso, el auditorio no participa y se limita simplemente a escuchar. Por ejemplo, los discursos políticos, ¿vale? Ahora, por otra parte, también tenemos el debate. El debate se da entre dos personas o dos grupos ante un auditorio también. El diálogo. También el diálogo es una conversación informal entre dos o más personas. El diálogo tiene que ver con conversar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu maestro, con tu maestra, con tu novio, con tu novia, tu esposo, tu esposa. Es la conversación informal, es la forma de comunicación más utilizada, el diálogo. También tenemos la entrevista. La entrevista se da, es una o más personas reciben a otra o más personas también con el fin de que ellos sean interrogados sobre determinados temas. Las entrevistas las dan principalmente los periodistas o aquellos que hacen investigaciones documentales, ¿sí? Para entrevistar a alguien sobre las características de algo, por ejemplo, de la comunidad, las costumbres de la comunidad. Eh, Puede ser que te entrevisten también para cuestiones de salud, ¿sí? En un censo, cuando los del INEGI, por ejemplo, aquí en México, levantan datos socioeconómicos, llegan a tu casa a entrevistarte. También tenemos la exposición. Cuando ustedes exponen un tema en la escuela, ese tipo de oralidad es lo que están haciendo, es una exposición. Ahora, el foro tiene que ver con reunión de diferentes personas para dialogar sobre un tema en común. Yo, por ejemplo, acudí a un foro sobre la salud del adulto mayor o de las personas de adultas mayores. Entonces, se reúnen instancias de salud, instancias de apoyos sociales, eh, talleres, ¿sí? Es de eso se trata un foro, donde también se exponen trabajos de las personas. Ahora, eh, el panel. El panel es similar al foro, ¿sí? Pero también tiene un moderador y panelistas que disertan frente a un auditorio. A veces podemos tener, por ejemplo, un panel político. El panel se da mucho cuando existen varios políticos que quieren ser, por ejemplo, presidentes de la nación, presidentes eh, del país. Los citan a un panel para que ellos expongan sus propuestas de trabajo. Y existe un moderador quien los va guiando. Bueno, reunión. La reunión es parecida a la asamblea. También sirve para temas que tienen que ser resueltos. ¿Sale? También tenemos el simposio. Es una reunión de expertos especialistas que exponen en forma breve, en forma sucesiva y continua. ¿Sale? Es parecido a la exposición, solo que tiene que ser en forma breve.
¿Sale? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son algunos ejemplos de lo que son la oralidad. Por ejemplo, una llamada telefónica. Cuando haces una llamada telefónica tienes que ser claro con quien te quieres comunicar y lo que le quieres comunicar. Una discusión política, por ejemplo, es un panel político, podría decirse. La reunión de padres es una reunión o una asamblea. Las famosas, las conferencias, por ejemplo, las conferencias matutinas que da nuestro presidente actual, Andrés Manuel, son ejemplos claros de conferencias. ¿Vale? También tenemos programas de radio, todos hemos escuchado los programas de radio, ¿sale? Donde se pueden dar diferentes discusiones sobre algún tema, un discurso político también, el discurso, una exposición ante las personas, ante diferentes personas, una videoconferencia también, todos hemos, ustedes que han tenido, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, se da mucho lo de las videoconferencias, las clases en línea, ¿sí? Y también otro ejemplo es la venta de productos. Todos ha llegado alguna vez a su casa un vendedor de Jafra, un vendedor de Fuller, un vendedor de X marca de productos a vendernos y tratan de convencernos de que su producto es bueno. ¿Sale? Entonces, esos serían los ejemplos de oralidad. Espero que les haya quedado claro esto.